La quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy es un extenso, estrecho y árido valle montañoso que conforma un corredor natural de unos 170 kilómetros de largo, flanqueado por el altiplano de la Puna, extensión que asciende desde los 1250 hasta los 3700 metros de altura. Región dueña de una increíble belleza paisajística, un rico patrimonio cultural, más una importante producción agrícola centrada en la huerta y la fruta, declarada por la UNESCO en 2003 Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la unicidad del entorno y su ecología. Tradicionalmente es uno de los principales escenarios turísticos de Argentina, aunque algunos visionarios en relación con el cultivo de la tierra la han considerado como una zona central, homogénea desde el punto de vista agroclimático. Llegué acá a la quebrada como muchos hemos llegado como turistas, más enamorados por un paisaje. Como ingeniero agrónomo siempre me dediqué en pradera pampeana, siempre estuve dedicado a soja, maíz, a producción ganadera. Viajando con un grupo de amigos como ahora es tan frecuente en moto. En el año 97, más o menos 98, yo empecé a volver. Me pasaba lo que le pasa a todos. Una vez, es una geografía maravillosa, pero es muy difícil entrarle. Es como que si no haces algo, no te comprometes con algo de lo que está sucediendo, no deja de ser un paisaje y al cabo de un par de días uno no encuentra muy bien qué está haciendo en este lugar. Enamorado definitivamente del lugar, se dispuso a buscar una propiedad para comprar y tener así un asentamiento en esta zona que lo había cautivado, por el singular colorido de su tierra y la rica herencia cultural de los originarios. Un amigo mío me dice, mira, esa casita que vos querías, y aparecía en Tilcara una casa, por ahora no aparece nada, pero apareció una finca de 25 hectáreas. Digo, ¿para qué quiero yo 25 hectáreas? Bueno, pero anda a verla porque está del otro lado del río, no tiene agua, no tiene luz, pero es un pedazo de cerro hermoso abajo de las paletas del pintor. Bueno, como ingeniero agrónomo inmediatamente empecé a imaginar si esto podía llegar a ser productivo. Tuvo la suerte de conectar con un investigador de INTA responsable de la Agencia de Extensión de Hornillos, a escasos kilómetros del lugar, quien estaba a cargo de un proyecto macro-regional que reunió a profesionales del NOA abocados a ciertas producciones especiales, entre ellas la vid. Junto a técnicos de provincias con desarrollo vitivinícola, condujo ensayos en la quebrada, en estacas de variedades tintas, puestas en campos de productores de la zona que hasta allí solo plantaban algunas cepas nativas de baja calidad. Pensando en que el productor de aquel momento iba a cambiar la tradicional criolla de acá por alguna varietal. Bueno, no sucedió y tuvimos alguna respuesta después de las estacas que respondieron. En aquel momento era Malbec que habíamos traído en Chañarcito, cerca de Purmamarca, un paraje ahí, y vimos que la Malbec andaba bastante bien. Y me dice, mira, no hagas lo que todos hacen, cultivos anuales o durazno. ¿Por qué no te jugás? Yo tengo una colección de uvas, de viñas acá en el INTA. ¿Por qué no venís a ver? Quizás no es para todas las variedades, pero alguna va a aprender. Y le digo, ¿y qué es lo que te hace suponer que a 2.500 metros de altura vamos a poder madurar una uva? Y me dice, mis papás son viñateros en Tarija. Entonces, yo creo que los 2.000 metros de Tarija con los 2.500 de acá, tan distinto no debe ser. Y quizás hay que probar variedades. Se mudó en 2001 e inmediatamente inició la plantación. Uno de los primeros desafíos fue encontrar agua, recurso por demás escaso en una zona donde la pluviosidad anual se ubica en torno a 150 milímetros. Se inclinaron de hecho por las tintas, introduciendo así en la región el cultivo de variedades finas. Viniendo de una cultura con sinónimo de vino, tristeza, yo creo que maravilloso. Hoy en día un crecimiento fundamental para nosotros los quebradeños,
aprender de buen vino. Creo que fue un reto maravilloso al llegar este proyecto nuevo que es el buen vino, una bodega en Jujuy y está ubicada en la quebrada de Humahuaca. Creo que cambió totalmente. Hubo que hacer mucho trabajo, comunicar primero en la región, es decir, en la quebrada. Como yo, como primer bodega, me integro a un lugar. Comenzamos con 4.000 plantas, que para mí era muchísima cantidad de uva, porque uno está acostumbrado a ver en las casas una planta o 2 o 3 plantas, pero ver 4.000 plantas era demasiado. Se implantaron en total 4 hectáreas de viñedos con los varietales Malbec, Cabernet Sauvignon, Shiraz y Cabernet Franc. Fernando Dupont se decía por esos días un entusiasta, pese a que muchos lo consideraban un loco por pretender hacer vino en la puna. Afortunadamente fue sumando en el camino otros apasionados del buen vino y con carácter emprendedor, quienes habían forjado su experiencia en bodegas del área de Cafayate, Salta, y querían ser parte de este verdadero desafío. Me encontré a alguien que quería liderar una cosa nueva. A mí me gusta mucho asumir riesgos y demás. Entonces medio que nos complementamos y podíamos caminar ese camino de inversión y de prueba y error bastante relajado, que fue eso, Jujuy, y sigue siendo un lugar que era una promesa, hoy ya es una realidad. Yo hacía vino ya en Cafayate y en el año 2006, Juan Prates, que es el agrónomo de esta bodega, me llama porque Fernando Dupont, el propietario, me quería conocer. ¿Por qué? Porque ya tenía viñas, ya producía un poquito de uva y quería empezar con esta aventura del vino y le gustaban los vinos que hacíamos en Yacochulla. Las variedades que se plantaron, primero una lectura de mercado. Argentina es un país que cabalga sobre el Malbec, con lo cual Malbec en el portfolio varietal debería estar. La combinación Malbec-Cabernet, donde yo vengo en Cafayate, es una combinación histórica muy interesante. Buscábamos variedades que tiendan a ser de ciclo corto, entonces ahí se salía de juego un poquito el Tanat, que también es una variedad interesante en Cafayate. Y después dejar jugar un poco, soñar. Ahí aparece el Syrah de la mano de Fernando asumiendo ese riesgo. Y después no nos dejó de dar alegría tras alegría hasta el día de hoy. Estamos al lado de un Syrah. En la primer cosecha importante, la 2007, cuando vamos a cosechar el Tanat y el Syrah, estaban sumamente verdes, incluso viendo los análisis químicos de la uva. En cambio el Malbec maduró mucho mejor. Y yo le digo a Fernando, mira, Tanat y Syrah no van, directamente no van, hay que injertar con Malbec. Yo, desde mi poca experiencia, nadie conocía el lugar. Y medio año después, yo lo traigo a mi viejo de paseo. Imagínate, mi tata, lo que no sabía por la experiencia, lo sabía porque se lo imaginaba. Y le dice a Fernando, el Syrah te va a andar muy bien acá. Y gracias a Dios, Fernando le llevó el apunte a mi viejo y no a mí. Bueno, era una cuestión de que la viña arraigue sus raíces y que la viña se mejore un poco con el tiempo. Y actualmente yo diría que es el cepaje más importante que tenemos acá. El área de viñedos jujeños tiene una extensión aproximada de 80 kilómetros a la vera de la Ruta 9, desde Tumbaya hasta Humahuaca, entre los 2.200 y 3.330 metros sobre el nivel del mar, en un ambiente agreste que representa todo un desafío para la vitivinicultura. Una porción de la cordillera de los Andes donde se encuentran algunas de las bodegas más altas del mundo. Fuertemente influenciado por esa altura, el clima es desértico y muestra grandes amplitudes térmicas, con alta radiación solar y escasas precipitaciones anuales, permitiendo que la madurez de los frutos logre un ritmo óptimo, teniendo al viento como un factor determinante. Tuvimos algún fracaso, el Tanat, por ejemplo. Las noches de acá son noches muy frías, muy frescas, y quizás al Tanat eso no lo favorece mucho, necesita un poco más de temperatura. Pero yo creo que cuando el Malbec ese año se da bien porque tuvo el ciclo adecuado, es espectacular.
tiene características que me parece que son únicas y que no se dan en ningún otro lugar. Pero si me preguntás hoy cuál es la variedad que más satisfacciones nos está dando, es el Syrah. Como variedades, yo creo que teniendo Malbec, teniendo Syrah y teniendo Cabernet Franc, vos podés tener un abanico de cortes, de blends, que creo que satisfacen a un gran público. El principal enemigo de la región son las heladas, que a veces llegan antes de finalizar la vendimia, por lo que allí se priorizan variedades de ciclo medio y corto, logrando vinos realmente excepcionales. Las vides enfrentan aquí un clima hostil en relación a los tratados de la viticultura. No obstante, esa condición hace que la planta, como un mecanismo de defensa, concentre todos los valores en el fruto y exprese el concepto de terroir, cuando se produce en armonía con la tierra, las personas que la habitan y su cultura. El terroir quebradeño es un terroir extremo. Durante el día, si hay influencia de los vientos del norte, es extremadamente seco. Es normal acá tener entre 5 y 10% de humedad relativa, pero a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, empieza a soplar un viento sur, que hoy está presente desde temprano, que viene refrescando por un lado y también cargado de humedad, porque viene de San Salvador, de la parte de abajo de Jujuy, y viene cargado de humedad y refresca mucho el viñedo. Las partes que están muy cerquitas del río son zonas mucho más frías, con suelos pesados, suelos arcillosos, limosos. La brotación es mucho más tarde porque el suelo se mantiene frío, el lugar es más frío. Y subimos unos 100 metros de distancia, pero también unos 50, 60 metros en altura. Y ya son suelos arenosos, pedregosos. La piedra se calienta con el sol de agosto, de septiembre, y la viña brota 15, 20 días antes. A 100 metros de distancia tenemos dos situaciones totalmente diferentes. Entonces es muy divertido después en la bodega, porque la misma variedad plantada a 100 metros de distancia, te da vinos de perfiles diferentes. Todo lo que es el vino está mucho en su cáscara, el vino tinto, y a mí me parece que lo que nos favorece mucho en la quebrada es esta radiación, esta alta radiación que hay acá. Las diferencias están marcadas por la conformación del terruño, integrando el suelo, el clima y el agua. Pero hay un fuerte aporte de la mano del hombre, por lo cual uno de los grandes valores gestados por esta empresa es el grupo de trabajo, dándole mucho valor a la capacitación. La gente que me acompañó en la construcción de las casas, mis amigos, a quienes tanto les debo, a Charlie Méndez, a Balín Sibori, y después una vez que llegaron Marcos y Juan y Ariel Apaza, Ariel el encargado, todos los changos que trabajan en la finca son todos los mismos changos que siempre han estado acá desde el año 2003 cuando yo llegué. Hay que tenerlo claro de inicio porque exige otro esfuerzo. Digamos, se debe construir capital social en un lugar nuevo, que no es lo mismo que en un lugar instalado, no es lo mismo un proyecto nuevo en Mendoza, que uno tiene todas las comodidades de logística y de proveedores y de servicio, que un lugar alejado como Jujuy, como la Querubín Humahuaca, u otros tantos que están en la Argentina de hoy, ¿no? Córdoba, Entre Ríos, Patagonia, qué sé yo. El agua es definitivamente un recurso escaso, por lo que el riego demanda un manejo pormenorizado de los equipos, ya que el costo energético dado por el bombeo es alto, de manera que se ajusta la dosis según la etapa fenológica del cultivo. Se debe efectuar un chequeo permanente de los viñedos para garantizar brotes y el llenado de los racimos, pues, a diferencia de otras zonas de cultivo de la vid, la quebrada presenta una suma térmica menor, lo cual reduce el ciclo productivo. La sumatoria de las temperaturas medias es menor, con lo cual el ciclo de cultivo es más cortito, y nosotros maduramos las uvas casi en la primera helada, lo cual hay un riesgo latente ahí llegado el mes de abril. En Salta estamos un poquito más holgados. Entonces el manejo del agua, llenado de grano, madurez enológica, madurez fenológica, tiene que ser muy, muy finito. Bueno, siempre se ríe el ingeniero Prates porque yo empecé como biodinámico acá. O sea, la filosofía biodinámica es una filosofía en donde no solamente tiene influencia la luna, sino los planetas.
y por supuesto la parte energética de todo lo que uno hace o le hace a la pacha, al ambiente, al suelo, al agua. Y yo en una época, los tanques que ustedes vieron allá arriba, yo regaba teniendo en cuenta que el sol cargaba de energía el agua. Posturas filosóficas o cuestiones de fe que tuvieron que abandonar frente a la necesidad de hacer un uso racional del recurso, y los tanques pasaron a ser la reserva indispensable. Y así como los viñedos se fueron desarrollando poco a poco, lo mismo ocurrió con la bodega, estructura que se inició en lo que era el garage de la vivienda. Así también como se fueron sumando viñedos con los años, tuvimos que irnos agrandando. Toda esta parte que estamos ahora tuvimos que rellenar piso acá abajo para poder tener esta capacidad que hoy más o menos ronda los 45.000 litros. Esa es la capacidad que tenemos hoy. Disponen hoy de moderna tecnología al servicio de una vinificación tradicional europea. La extrema sequedad ambiental garantiza buena condición para el desarrollo natural de las levaduras locales. La crianza se realiza en barricas de roble francés. Además, se intenta rescatar las técnicas ancestrales de cuidado y convivencia con el medio ambiente y su ciclo de energías. La difícil tarea de poder expresar toda esta dimensión del terruño quebradeño en el vino es desarrollada en la pequeña y moderna bodega por el reconocido enólogo o winemaker salteño Marcos Echar. Los vinos de acá son, tienen una parte de lo que hacemos en la bodega, pero la parte más importante es lo que nos da el famoso terroir. El famoso terroir, ¿qué es? Es el clima, es el suelo y también es el trabajo del hombre, porque eso también está en el terroir. Entonces, las técnicas de elaboración que podamos hacer acá, similares a otros lugares, van a lograr vinos diferentes simplemente porque el lugar es diferente. Y la característica de los vinos de la Quebrada de Humahuaca es la personalidad. El estilo y la impronta que le dan a los vinos en bodega es de uva madura, que arroja como resultado un producto con cuerpo y alta concentración de taninos, de manera que se pueden disfrutar aún siendo jóvenes. Lo que buscamos también es, y ya lo estamos comprobando, que las primeras cosechas, las 2007, 2008, son vinos que están muy bien todavía. ¿Por qué? Porque el vino tiene varias cosas que lo protegen. Una de ellas es el alcohol, son vinos que tienen una buena carga alcohólica. Otra es la acidez protege muy bien al vino, y acá, por el lugar que es bastante frío, hay muy buena acidez natural. Otra es la carga tánica, son vinos que tienen mucho tanino, el tanino protege al vino. La crianza en barrica también ayuda a la guarda de los vinos. Y después, un embotellado de buena calidad, con una máquina moderna que hace buen vacío, que inyecta gas, y el uso de buenos tapones, ¿no? De corcho natural, de flor, calidad flor. Todo eso influye para que un vino sea de guarda. Bueno, por suerte hacemos todo eso, y de vez en cuando con Fernando tomamos vinos del 2007, del 2008, que están impresionantes, parecen vinos mucho más jóvenes de lo que en realidad son. Bodega DuPont está situada en la localidad de Maimará, con el Cerro Paleta del Pintor como escenario, en plena Quebrada de Humahuaca. En 2007 lograron su primera cosecha a 2.400 metros de altura. Hoy produce las marcas Pasacana, Punta Corral, Sicure y Rosa de Maimará. Elabora vinos Malbec, Cabernet Sauvignon, Shiraz y Cabernet Franc, con la tipicidad propia que le proporciona la altura. Por eso, cuando uno consume un producto de esta bodega, está nutriendo al paladar de una suma de sabores y colores que son únicos en Argentina. Robert Parker, considerado uno de los críticos del vino más influyentes del mundo, cuyo estándar de calidad le permite a cualquier producto con alta calificación imponerse en cualquier latitud, le otorgó a este un sello de prestigio y gama internacional. En el 2010 el vino llega a Nueva York. De 0 a 100 obtuvimos el Punta Corral 94 puntos y el vino Pasacana 93 puntos. Fue la explosión en la Argentina, en el NOA. Entonces, cuando el turismo empezaba a llegar a la Quebrada, llegaban acá en este lugar y era que
que yo la que atendía, dicen, yo vengo por el vino ganador. La quebrada de Humahuaca ya tiene por ley su indicación geográfica, la cual aparece en las etiquetas de los vinos. Situación muy atractiva para el enoturismo, sobre todo el internacional que empieza a tenerla en cuenta. También se ha formado un consejo consultivo vitivinícola que Dupont presidió 4 años, reconociendo su condición de pionero en este movimiento. Cuando me fui de la presidencia este año, eran 12 proyectos nuevos. De eso sí me siento orgulloso porque en 30 kilómetros de quebrada de Humahuaca tenemos todos los grandes enólogos argentinos trabajando, han querido venir. Fue una suerte que apareciera Fernando porque de otro modo hubiese tardado mucho tiempo en que aparezca la actividad en la quebrada o que aparezca como una actividad importante. Y bueno, ese momento de que uno pudo quizás sugerir que la actividad de la vida acá era una actividad promisoria y por suerte el tiempo dio la razón. Y cuando tengo que ponerlo ya el fruto en bodega, para mí es es un momento que uno se pone contento y al final de la botella ya dice uno cumplió un sueño. La mirada de Amelia va a ser de ver a la vid femenina, mujer. Y por supuesto ella te pide un compromiso. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver Fernando, ¿no? El aguantar 3 años, 4 años, 5 años y recién lograr un producto de lo cual el fundamento era vivir de esta bodega. Esto formaba parte de un plan que yo no tenía más que seguirlo, ese plan. Era un plan, un master plan trazado por nuestro querido Dios. Salud. Salud. Salud Pachamama. Gracias por todo. Y salud. Salud. Por los buenos vinos. En el final debemos agradecer especialmente a la gente de la hostería El Viejo Algarrobo de Purmamarca, donde tuvimos la suerte de alojarnos durante toda nuestra estancia en la quebrada. Les aseguro, un lugar muy confortable donde recibimos una esmerada atención y la calidez de su trato, atentos a cada detalle en todo momento. Otro agradecimiento especial es para el ingeniero Freddy Sosa, este investigador de INTA Jujuy que ofició de productor y guía en esta recorrida por el norte productivo. A ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana.